Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En Efesios, así es. Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Y vamos a tomar como base este pasaje de la Biblia para hablar de nuestro tema, la unidad del Espíritu. Repito, hablaremos de la unidad del Espíritu. Vayamos a Efesios. El capítulo 4, verso del 1 al 6. La bendita palabra de Dios dice así. Si pueden seguirme con sus vistas, por favor, ahí, la mirada puesta. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y vamos a orar para pedirle a Dios de su guía y su dirección, como lo hemos hecho ya desde esta mañana. Vamos a orar. Padre bendito, tu mensaje es perfecto, pero tu mensajero no lo es. Y el día de hoy, en este preciso momento, rogamos de tu ayuda, de tu dirección. Pon tú las palabras que hayan de hablar este Señor, tu siervo. No permitas, Dios, que ninguna palabra ociosa salga de mi boca, sino la necesaria para la buena edificación de los que están oyendo, Señor, este mensaje. Tú nos has puesto para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esperamos, Señor, que nos ayudes a que esta enseñanza pueda pulirnos, pueda ayudarnos a madurar en la vida espiritual para poder hacer esta obra del ministerio, la gran comisión. Danos la oportunidad, bendito Dios, de poder percibir una enseñanza el día de hoy que pueda ayudarnos a crecer en una área de nuestra vida. Señor, tú conoces la mente y el corazón de los que vienen en esta mañana. Y Padre, yo te pido que tú les ayudes a que ellos puedan poner las cargas sobre ti, que puedan entregarte lo que ellos traen. Señor, si ha habido desobediencia de parte nuestra, que la ha habido, perdónanos, ayúdanos a poder estar, bendito Dios, delante de ti lo más rectamente posible, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos preguntado en otras ocasiones si las personas el día de hoy se sienten más comprometidas y más relacionadas el día de hoy o más separadas. ¿Cómo percibimos las cosas el día de hoy? ¿La gente está más unida o más separada? Más separada. Más separada, aunque a veces tenemos una idea vaga de que es la tecnología que nos une, pero en realidad la gente está separada. La gente cada día se distancia más. Es una realidad que muestra cómo las familias se están fragmentando, se están separando, están quedando solos, afligidos, destruidos. Las personas se separan. Hay muchas razones y motivos por qué esto pasa. Una de las principales causas y razones es porque la gente vive en pecado.
La Biblia lo dice en Eclesiastés, que la gente vivimos en pecado y cada uno busca, según su parecer, lo que mejor le conviene y cree que le conviene. Y cada persona tiene un aspecto distinto en la manera de pensar, de ver una sola cosa. Y eso crea divisiones. De hecho, la naturaleza de los seres humanos es crear divisiones. Vemos un partido que es republicano y vemos un partido que es demócrata. En la mente de grandes líderes, malos líderes, pero al fin fueron líderes, en su mente hubo ideas divisoras entre pueblos. ¿Recuerdan la Alemania nazi? ¿Recuerdan aquel muro que se ha hecho famoso, no por lo que representa, sino por lo que en ese momento estuvo viviendo ese pueblo, Alemania? El muro de Berlín, que dividió familias completamente. La humanidad siempre ha tenido la tendencia a dividirse, y esa es una realidad que estamos presenciando el día de hoy, que es clara para todos nosotros. Y saben, lo más preocupante de todo esto es que la única institución bíblica o divina fundada por Dios está siendo embestida con este problema de la división también. Desde lejos podemos ver iglesias que sufren problemas de división, problemas de personas que crean división dentro de una misma iglesia. Ese es un problema serio. Cuando vemos las iglesias dividirse, las iglesias fragmentadas, aún en medio de la división y de la fragmentación de iglesias bíblicas cristianas, nosotros hemos experimentado que Dios puede obrar, amén. Que Dios puede unir lo que se fragmentó. Que Dios puede unir, restaurar, componer algo que se quebró. ¿Cuántos cristianos no conocemos que vivieron en su primer matrimonio un fracaso? Hubo una división. Pero ¿acaso Dios no restaura la vida de una persona también si hablamos del tema de la unidad? ¿Dios puede restaurarla? Amén. Hablamos de temas de división, en temas de doctrina, hablamos temas de política, hay divisiones, pero también dentro de cada persona hay temas o hay problemas que causan división interna en la vida de personas. No saben qué hacer, y aún Dios puede crear unidad dentro de la vida de esa persona. La unidad es un tema bien importante el día de hoy. De hecho, es tan importante que Dios habla en su palabra, y Efesios, una carta tan maravillosa de Pablo a los Efesios, narra este tema acerca de la unidad, y es Pablo diciéndole, solícitos en guardar la unidad. Pero más hermoso es saber la fuente de la unidad, pues es el mismo Espíritu que crea y promueve la unidad dentro de la vida de un ser humano. Si habrá unidad en una familia, si habrá unidad en una iglesia, si habrá unidad en un individuo, será porque el Espíritu Santo ha obrado y obrará en la vida de esa persona, familia o iglesia o país, para que la unidad se dé. Amén. Pues la verdadera unidad solamente viene y procede del Espíritu Santo. Y eso es algo tremendo. La Biblia lo dice. Eso me emociona saber que la unidad no proviene de nadie más, sino precisamente de Dios mismo. Gloria a Dios, porque podemos acudir a Él a través de esta enseñanza y poder reafirmar esa unidad de nosotros mismos y estar afines, no divididos, estar unidos. Es muy triste cuando tú ves una persona que quiere tener dos cosas al mismo tiempo. Pues sabemos de sobra que ha habido engaños en este mundo. Personas traicioneras, personas que tienen a su pareja, su esposa o su esposo, pero que quieren tener otra persona a la vez. ¿Tú has conocido a alguien así? No se puede sentir, y no tan solo es en sí, es difícil
de verdad no se puede comprender de otra manera más que como la palabra de Dios lo explica, que es la raíz de todo eso, es el pecado, la naturaleza pecadora y huestes espirituales de maldad, que uniendo todos esos elementos, esa persona actúa de esa manera. Pero es difícil entender cómo puede intentar tener dos cosas a la vez. Y tú puedes ver a esa persona y viven sudando en conflicto, no saben ni qué hacer, no pasan tiempo ni con uno ni con otro. La Biblia no dice no puedes servir a dos, porque con uno vas a quedar mal. Entonces nos damos cuenta que la falta de unidad en un individuo es desastrosa. La falta de unidad en una iglesia es desastrosa. La falta de unidad en un país, pues un presidente de este país dijo que una casa dividida no puede prosperar. Y la Biblia lo dice. De hecho, ese speech de él salió de la palabra de Dios. Y yo lo creo. Efesios nos muestra que hay un gran desafío para este tema, la unidad del Espíritu, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Nuestra dependencia de la unidad es más profunda de lo que podemos comprender, queridos hermanos, amigos, los que nos escuchan el día de hoy. Pero esa unidad bíblica, esa unidad que verdaderamente Dios quiere que aprendamos, únicamente la vamos a poder encontrar en la bendita palabra de Dios. He escuchado personas decir: me siento solo, me siento sola. Y hablo principalmente de personas que no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios. Y esas personas tienen una tendencia, naturalmente, pues al desconocer lo que la palabra de Dios dice, de buscar cierta unidad o de buscar conciliar la unidad o unirse a algo, y entonces buscan amigos que finalmente se convierten en amigos que coloquialmente decimos amigos de parranda. Entonces una mujer encuentra esas amigas que se van juntas al gimnasio y tratamos de buscar ser parte de algo. Otros encuentran la unidad en una cantina. Otros quieren desarrollar la unidad o ser parte de algo practicando cierto deporte, cierta práctica, cierta red social, cierto grupo de amigos. Y entonces sentimos que somos parte de algo. Así se concilia la unidad el día de hoy en el mundo. ¿Cierto o falso? Así se concilia la unidad. Pero la unidad bíblica, de la cual la palabra de Dios nos habla, que va a dar frutos, que esa unidad inicia principalmente con Dios. Si hay una unidad que debemos de buscar, es principalmente la unidad con Dios mismo, con su bendita palabra. Dejemos que la palabra de Dios nos diga en Efesios capítulo 4, verso 1 al 6, y vamos a empezar con el desarrollo de esta enseñanza. Miren, en el primer punto yo quiero hablarles acerca del llamamiento y de la vida. Claramente el apóstol Pablo expresa que toda su conducta, palabras, pensamientos y hechos estaban presos, cercados, atrapados dentro del Señor Jesucristo, indicándonos la pertenencia y la influencia del Señor en todo. Había una unidad de Dios con el apóstol. Había una unidad. Pablo lo describe en una frase: yo preso en el Señor. Había una unidad plena del apóstol con el Señor. Y eso es algo bien interesante. Desde el principio de su llamamiento, el apóstol Pablo fue designado por Dios para sufrir por causa del nombre del Señor Jesucristo. En Hechos 9:16 nos damos cuenta de eso. Hechos 9:16 atestigua el sufrimiento y el llamado del apóstol. Vamos a Hechos 9:16 y vamos a darnos cuenta de lo que la palabra de Dios dice ahí. Muevan sus Biblias, por favor, y en Hechos capítulo 9, verso 16, la palabra de Dios dice así: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Desde que el apóstol fue llamado,
a servir a Dios, Dios aseguraba que le iba a mostrar cuánto había de padecer por el nombre de Él. Y el apóstol nos dice que durante todo su ministerio y hasta el momento de ser muerto por el testimonio de Cristo, el apóstol Pablo fue preso del Señor. Efesios 3:1 también dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Él mencionó una y otra vez estar preso en el Señor, lo cual implica que nosotros podamos ver entre líneas que Pablo tenía una unidad plena con Dios. Desde el momento de su llamamiento, hermano, aún sabiendo de que le era necesario padecer por el nombre de Cristo, había una unidad con su Dios. Y eso es algo asombroso, porque no solamente fue una unidad al momento de aceptar a Cristo, que eso pareciera que todos experimentamos aquí una unidad con Dios al momento de aceptar a Cristo. Desde el momento en que Él nos llama para salvación, decíamos que hay diferentes tipos de llamamiento. El llamamiento para salvación, un llamamiento que también le ha llamado llamamiento de consagración, y así. Pero desde el momento de que Pablo fue llamado para salvación, que esto es muy importante también destacar, nosotros deseamos experimentar un llamamiento para salvación. Espero que todos aquí en esta mañana hayamos sido llamados por Dios también para tener esta unidad con Él. Pero esa es la base de todo. ¿Sabes que dentro de todos esos padecimientos que el apóstol Pablo sufrió por causa de Dios, no pudieron haber sido soportados si él no hubiera estado unido con su Dios? Entonces nosotros podemos también extraer una enseñanza de que si no existe tal unidad con Dios en esta mañana, es muy probable que cualquier problema que venga a tu vida, por pequeño que sea, te va a derrumbar, te va a separar de lo que es la vida cristiana. La unidad es seria. La unidad con Dios lo es más. Si esa unidad prevalece en tu vida con Dios y tú la has sustentado a través de la palabra de Dios, no solamente te ayudará a pasar las pruebas que vengan, sino que te sustentará día a día, no importa la aflicción que venga, porque el apóstol Pablo fue llamado para salvación, para tener una unidad con su Dios, vivió pruebas, las pasó y murió por causa del nombre de Cristo Jesús hasta el final. La pregunta en esta mañana sería: ¿quién de nosotros posee tal unidad con su Dios? ¿Tú morirías por el nombre de Cristo? ¿Has pensado si algún día tú dejaras la iglesia? ¿Alguna vez has sentido tal desánimo para ya no venir a la iglesia? Porque hay personas que lo hacen. Hay personas que pasa un problema, y problemas habrá muchos, porque ninguna iglesia dejó de tener problemas. Pero aún en medio de los problemas, la iglesia cristiana es y será siempre la iglesia de Dios. La iglesia que vive conforme al principio bíblico será la iglesia de Dios. No hablamos de denominación, no defendemos específicamente una denominación, que hay muchas. Lo que estamos hablando es lo que las personas que se congregan viven a la luz de la palabra de Dios. Dios siempre definió, y sus siervos definían a la iglesia de Dios que está en Corinto. Nosotros estamos en South Sud. ¿Esta es la iglesia de Dios? Es la iglesia de Dios siempre y cuando vivamos lo que la palabra de Dios dice. Y tal unidad que describe la Biblia sea una realidad de nosotros. Es importante hablar de la unidad, y esto se torna cada vez más complicado, La unidad no es tan sencillo. Una unidad con tu Dios es vivir como Él vivió, es pensar como Él pensó, es actuar como Él actuó cuando Él estaba en la tierra. Y aún la manera en que tu Dios nos dice que debemos de vivir, ese Dios del que nosotros hemos escuchado mensaje de la palabra de Dios, que lo leemos, hemos conocido a Dios de una manera más clara al leer su palabra, ¿verdad? Y hay una unidad con cada una de las palabras que Él expresa en su bendita palabra. Tenemos una unidad afines con Él.
¿Cuántos aquí no creemos en el congregarnos? Puesto que Él habla de congregarnos y muy pocos se congregan, o se congregan cada vez que quieren congregarse. Esa es una realidad. Dios lo dice, pero si hay unidad con Dios, tú debes de creer. Yo debo de creer en la congregación, amén. ¿Eso es verdad o no lo es? Eso no lo es. Si Dios te dice a ti que seas un buen esposo, y Dios dice en su palabra que lo seamos, si hay unidad con Él, y tal unidad del Espíritu existe entre Dios y yo como su siervo, tal esposo que la Biblia describe debo de ser yo. No hay vuelta de hoja. Sino cuál es la unidad que compartimos el día de hoy, o cuál es esa unidad del Espíritu que decimos tener. Es un tema comprometedor, amén. Solo quiero que ustedes meditemos, amén. No estoy... Me explico. Mediten, porque esto nos ayuda a ser mejores. La palabra de Dios dice, Efesios capítulo 4, que Pablo murió siendo preso en el Señor. Yo creo que nunca dejó de creer que él era un siervo de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:8? Alguien que lo busque y se ponga de pie y con voz fuerte pueda leerlo a toda la congregación. Amén, gloria a Dios. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ese está bonito, hermano. Sí, 2 de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Queridos hermanos, no se entristezcan en esta mañana, pues no es el propósito. El propósito es comprender lo que Pablo decía. Tal unidad con Dios acarreará aflicciones a la carne. Ser un buen esposo no es fácil, pues Dios nunca dijo que lo era. Ser un cristiano, como su palabra lo describe, tampoco es fácil. Pero son parte de estos padecimientos que no solo Pablo vivió, sino que él animaba a su alumno Timoteo a decir: vívelos, sufre estos padecimientos por Cristo Jesús. Pues son parte de todo ese cambio y transformación que Dios está haciendo día a día en la vida de los cristianos. La unidad con Dios y su palabra, estar afines con Él, como la Biblia describe, un mismo espíritu, es algo que de verdad impacta. Esta enseñanza vino a ser complementada por parte de Dios a mi vida en estos días que estuve en el hospital con los hermanos. Tal unidad en el espíritu es poco real si no lo vemos de la manera en que la palabra de Dios quiere que lo veamos. Pero es real, porque tú vas a poder tener afines, una idea clara con tu pareja si los dos creen en esto. Con tus hermanos de la iglesia, si todos creemos esto que dice la palabra de Dios. Será lo que la Biblia dice, un mismo Señor. Y sí que lo es, porque de esa manera vemos la guía de ese Señor en cada uno de los que estamos aquí. Cuando tú ves el actuar de tu hermano y de tu hermana, y tú ves que conforme a la palabra de Dios, y tú actúas conforme a la palabra bendita de Dios, te das cuenta que todo está en unidad del Espíritu. Una armonía que solo produce la unidad del Espíritu Santo. ¿Sabes algo bien tremendo que sucedió en todos esos días? Se vino el día de las madres, de lo cual yo no estaba presente aquí durante toda esa planeación o el resto de ese fin de semana. Y cuando yo llego el domingo en la mañana, ¿saben una cosa? Los varones tenían
controlada la situación, amén. Había decorado una decoración que dije, yo no sabía ni quién decoró, yo no sabía ni quién hizo aquello, ni quién hizo lo otro. No lo sabía, créeme lo que no lo sabía, Dios lo sabe. Pero se pudo ver que en ese detalle hubo un esfuerzo, hubo un trabajo, hubo algo, y dije, yo no estuve aquí para poder, dice un hermano ayer, sentíamos raro porque no sentíamos que hubiera un líder. Como que el líder nos faltaba, pero el líder siempre estuvo ahí. Si la perspectiva de la unidad es Dios, Dios siempre estuvo ahí. Él nos unió de una manera que, wow, yo vi esa unidad, ¿no? Y meditando en todo esto vi que Dios puede unir a diferentes varones, que no es fácil quedar de acuerdo entre los varones, entre las mujeres lo es. No. Tampoco. Pero eso no quiere decir de que no podemos quedar de acuerdo si la unidad prevalece en nosotros. Este tipo de unidad, ¿siempre quedaremos de acuerdo? Siempre quedaremos de acuerdo. Eso es algo tremendo. Y entonces me di cuenta que Dios había guiado todo. Y hermanos, no tuve más remedio que reconocer lo que algún día mis mentores me enseñaron en un pasaje bíblico: al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Y hubo varones que trabajaron, gloria a Dios, porque yo sé que Él puso en la mente el querer como el hacer, como dice su bendita palabra, de poder unirse en unidad. ¿Quién lo hizo? El Espíritu. Eso es algo maravilloso. Entonces Pablo le dice a su siervo, a su alumno, que también sufra lo que implicaba buscar esa unidad con Dios. La vida del apóstol Pablo siempre fue controlada, fue guiada y estimulada por Dios en todas las formas posibles que tú quieras ver en la palabra de Dios. No hay pasaje bíblico que tú abras y encuentres un Pablo desorientado. ¿Sufría? Sí sufría. ¿Había dolor? Sí, unas veces más que otras. Y él clamaba y le decía: Señor, quítame este aguijón. Pero en medio de todo eso hubo consuelo. Dios siempre fue fiel, fue fiel. Siempre sustentó a Pablo, librándolo de muchas cosas. Incluso siendo apedreado, se dice que Dios le resucita. ¿Recuerdan esa historia? Pues ¿quién recuerdan otro siervo de Dios que fue muerto de la misma manera, lo apedrearon? ¿Cómo se llamaba? Pues ¿quién sobrevivía a un apedreamiento? El apóstol Pablo fue también apedreado. Entonces Dios fue siempre fiel al buscar la unidad con su Dios. No importa qué sufras, hermano, no importa qué sufras tú, hermana, Dios siempre te va a ayudar. Cuando busquemos la unidad de Dios, estar unidos con Él en un mismo espíritu, en el espíritu de Él. Para alcanzar esta posición misma a la que el apóstol Pablo refiere como la unidad, estar presos en el Señor, es importante destacar que todo lleva un paso. Y aquí no podemos pasar esta enseñanza sin poderle remarcar a las personas, sin poderle decir a los hermanos o a las personas que nos oyen que deben de aceptar a Cristo como su Señor y como su Salvador. ¿Cómo se hace esto? Lean la palabra de Dios, estúdienla, escuchen predicaciones, que la fe viene por el oír. El trabajo lo hace Dios. Dios hace la obra en nosotros. Dios cambia la mente y corazón. Y ¿sabes? Nos damos cuenta, tarde que temprano, pero nos damos cuenta, como grandes siervos en la palabra de Dios atestiguaban. Pablo fue perseguidor de la iglesia, pero Dios vino y lo tumbó de un caballo y lo llamó, y mira ahora el gran siervo en el que es, y lo puedes leer en su palabra. Pero necesitamos todos, no hay nadie en este mundo que no haya de pasar por Cristo
si quiere tener la unidad con Dios mismo. Esa unidad en el Espíritu. Así es que no hablamos religiosamente. A veces puede haber jóvenes dentro de esta iglesia, los más jóvenes por así decirlo, que puedan decir, pero ¿por qué me acato a tal y tal principio? Es bueno la tecnología para mandar un mensaje. Es bueno que tengas quizás red social. Es bueno hasta un punto. Pero eso nunca va a sustituir que te sientes a hablar con tu padre cara a cara y le puedas decir algo o lo que piensas. O decirle a tu mamá cuánto la amas o cuánto la quieres. Me estoy explicando en esta área. Va a haber cosas que nunca van a poder ser mejor que lo que Dios dice en su palabra que lo es. Y entonces de esa manera hay principios que no van a cambiar. Y uno de ellos es la salvación. Este principio sobre Cristo Jesús, hay personas, hay iglesias que dicen que Jesús no es Dios. Y hay muchas iglesias el día de hoy o personas que se tratan de desprestigiar a Cristo, a Jesús. Que Él es solamente un siervo, un profeta. Pero mira, seré el sereno, lo que la Biblia dice es de que nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6 dijo Él mismo, hablando de sí mismo, Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No me importa lo que digas, pero eso dice Dios en su palabra. ¿Qué más podemos hacer? Esto, hermano, en 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así es que no podemos decir contra el Espíritu, porque dice Dios fue manifestado y con D mayúscula, que quiere decir nombre personal de Dios. No es un Dios pequeño como la religión. Como lo dicen, ¿verdad? Así es. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que, pues indiscutiblemente, es ese misterio, ¿sí? Y nosotros debemos de acatar lo que Dios dice en su palabra. Y es lo que nosotros decimos como un paso principal para crear esta unidad. Necesitamos haber pasado por aceptar a Cristo Jesús. ¿Hay un joven que quiere que su vida cambie? Yo le diría a ese joven, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Cómo se hace? Ten paciencia, Dios te dice cómo se hace. Hay un matrimonio que quiere ser cambiado. Ayer precisamente hablaba con un hermano y le digo, pues la hermana fulana de tal. Y dice el hermano, ¿hermana? Y bueno, te quedas pensando en esas palabras y de verdad, no todos consideramos un paso importante haber aceptado a Cristo. Pero ese paso es fundamental. Ese es el comienzo de una vida cristiana. Es el comienzo de Dios, vuelvo a decir, restaurar tu vida. La imagen y semejanza de Dios que perdimos, la base es aceptar a Cristo para que Dios empiece a reconstruir, a formar de nuevo la imagen y semejanza. Y el día de hoy la idea es parecernos más a Cristo. En la forma que hablamos, la forma que pensamos, la forma en que nosotros somos, estar más unidos en un sentido con lo que es Dios. Miren, no cabe duda que para tener la unidad del Espíritu, primeramente debemos haber aceptado a Cristo y haber sentido que Dios es dueño de todo lo que nosotros somos, pensamos, hablamos o decimos. Esto explica la idea de estar preso en el Señor. La Biblia dice que nosotros fuimos llamados para andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, y debemos de andar como es digno con esta vocación. De todas las cosas grandes y maravillosas que Dios enseña y requiere que aprendamos y vivamos, están descritas en el verso 2 del capítulo 4. ¿Cómo dice? Con toda y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, esto es bien grande, hermanos, porque parte de la unidad que yo quiero que nosotros veamos como la unidad del Espíritu, si esa unidad existe en nosotros,
Yo creo que una de las cosas con que Dios marcó a su iglesia y que quería que nosotros aprendiésemos, pues son una de las cosas que más, véanlo así de una manera clara, no lo quiero hacer muy confuso este tema, porque nos vamos a confundir todos. Pero la manera en que Dios es, su naturaleza, Dios es un Dios de humildad, de mansedumbre y amor. Pues no fueron esas características necesarias para poder mirar la naturaleza de pecado y poder generar una salvación para nosotros mismos. No, Dios se humilló. No, Dios fue una persona con mansedumbre. Con mansedumbre. Un Dios que por amor, ¿no dice la Biblia en ese pasaje que le han llamado el pasaje, pues sí, el pasaje principal de la Escritura, Juan 3? ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios. Dice, porque había una razón, de tal manera, una dimensión con que amó Dios al mundo. La razón, la dimensión con que Dios amó al mundo, hermanos, es algo inexplicable. Pero quería que nosotros aprendiésemos, porque creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el día de hoy vemos que no es Pablo el que escribe a Efesios, sino Dios mismo a través de Pablo le habla a Efesios y le dice que los hermanos deberíamos de aprender a ser humildes entre nosotros. Si tal unidad con el Espíritu existe hacia una relación de parte tuya hacia Dios y de Dios contigo, deberemos de manifestar estos frutos del Espíritu Santo: mansedumbre, humildad, amándonos los unos a los otros. Algo tremendo. La Escritura dice, abundando un poco más respecto a estas dos grandes actitudes, podemos decir que el Señor Jesucristo es el maestro de quien aprenderemos esas actitudes. Él mismo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No hay cosa más bonita, de verdad, que llevarnos bien todos en este lugar, amándonos los unos a los otros, siendo humildes y mansos. Yo creo que son las características que no podemos negar para que pueda reinar, que pueda estar la unidad del Espíritu en un lugar. Porque si hay orgullo, si hay contienda y disensión, ¿qué unidad puede haber? Que sería lo contrario, falta de amor. Pero es por amor que hacemos ciertos actos. Si bien no todos los actos los hacemos por amor, unos los hacemos más por misericordia que por amor, pero al final son guiados por un área que Dios dice en su palabra que procede de Él, porque es un Dios de misericordia. Puede ser que tú no sientas amor por alguien, pero lo que hiciste por Él, lo hiciste por misericordia. Y es lo que Dios quiere que hagamos. Dice el punto número 2, quiero acelerar esto un poco, la idea, creo que hemos cachado la idea de la unidad. Pero saben, la unidad del Espíritu, como el punto número 2, es un común objetivo de la iglesia. Es un objetivo común de toda la iglesia. No puede haber en este lugar una persona que diga, yo soy parte de la iglesia de Dios, pero no quiero buscar la unidad del Espíritu. Sería imposible ser parte. Pues la Biblia describe que todos somos un cuerpo que tiene muchos miembros. No hay llaneros solitarios en la iglesia. No existe. Dios no creía en el zorro, en el llanero solitario. Dios determinó, todos son un cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Pero ese cuerpo tiene muchos miembros y dice, y todos se ayudan mutuamente entre sí. Pero hermano, es que el hermano está medio barbudo. Tenemos que buscar la unidad con ese hermano barbudo.
Sí. Que se parece no importa que se parezca a quién. Bin Laden. Tenemos que buscar la unidad. Pero es que es la mujer, no importa. Tenemos que tener unidad. La Escritura dice que nosotros somos un cuerpo y debemos ayudarnos. Y yo creo que esas enseñanzas deben de ser más tocadas con frecuencia dentro de la vida de una iglesia. Puesto al final la unidad no solamente se vive en la iglesia, sino la idea es que se viva en ti mismo, en tu matrimonio. Pues qué padre no busca que sus hijos sean unidos, que se ayuden. No, el consejo de todo padre es: ¿por qué le haces esto a tu hermano? Ayúdale, enséñale. Y mayormente, si al hijo que le estás hablando es el mayorcito, el mayorcito, ¿por qué abusa así de su hermano? Enséñele, ayúdale. Entonces, de verdad la unidad es algo que la iglesia debemos de buscar como un objetivo común. Pues al final somos parte de ese miembro. Y créanme que si yo me tocó ser parte de ese cuerpo, quiero que me ayuden. Amén. Quiero que me ayuden, quiero que me ayuden, y yo quiero ayudarles a ustedes. No quiero quedarme solo, y yo no quiero dejarlos solo a ustedes. Y saben, esto se está viviendo, y hablo de este tema porque lo que acaba de suceder con los hermanos que acaban de pasar por esta situación tan fuerte, una de las cosas más grandes que un pastor busca es cómo la iglesia debe de reaccionar ante lo que la palabra de Dios nos enseña día a día. Llegó una necesidad grande a esta iglesia, y estoy contento porque la iglesia reaccionó con unidad. ¿Tú crees que estos hermanos, de los cuales nosotros sabemos que acaban de padecer por esta necesidad de su hijo, esta necesidad de salud, sintieron el apoyo? ¿Qué hubiese sido que no hubiese habido nadie? Solo piénsalo por un momento. ¿Alguien se ha encontrado en una situación así antes en el pasado? Cuando estábamos solos, cuando a nadie le interesaba. ¿Qué hubiese pasado con estas personas? ¿Cuánta persona no viene a este país y está así? Sola o solo. Bueno, cuando pensaba y meditaba en esta área, no era tan duro la idea. Pero cuando pensé en cristianos que se sienten solos, yo dije, eso es más duro, porque no debe de existir eso. No debe de existir eso. Y no estoy fomentando la idea de que si no, bueno, todos me van a ayudar a mí. No, yo debo de buscar ser parte de ese cuerpo. Amén. Ser parte de ese cuerpo. Yo necesito ser parte de la unidad con Dios. Entonces a veces hay personas que por venir a la iglesia 1, 2 o 3, 4 veces, después hablan temas acerca de la unidad y dicen, bueno, y machacan a la iglesia. Ya ven, a mí no me ayuda nadie. Pero hablamos de la unidad de un principio espiritual más profundo. Si tal unidad existe con Dios y existirá entre nosotros como un cuerpo, iglesia, entonces todos debemos de creer lo mismo que la palabra de Dios dice. Si dice congregarnos, todos debemos estar aquí. La pregunta es a un hermano, ¿y usted qué ha hecho los últimos 2, 3, 4 miércoles? O los últimos 2, 3 domingos que no ha venido. Excusas habrá muchas, pero díganme cuál es la mejor para dársela a Dios. Alguien que me diga, hermano, vamos a hacer un concurso de competencias de excusas, a ver cuál es la mejor para Dios. ¿Cuál sería? Si hablamos en un estricto sentido de la palabra de congregarnos, de venir a Dios, ¿cuánta gente no llevaba a su enferma ante los pies de Jesús para ser sanado? No recorrían distancias para ser sanados. Entonces, si hablamos de la salud, hasta ni la salud a veces, porque el que tiene fe va a tener fe en medio de ese hermano Leo, en medio de esa situación que le dijeron, pues busca 5 médicos, aquí está una lista.
Y sin embargo el testimonio del hermano lo escuchamos todos. Pues no hay una excusa que realmente pueda ser una excusa válida. Buscar la unidad con Dios es algo que debemos de hacer el día de hoy todos, y de esa manera tener afines la mente del Señor, los principios del Señor, la manera en que Él habla, la manera en que Él dice, la manera en que hace las cosas, ser afines con los principios de Dios en todo lo que nosotros somos, y de esa manera podemos externar que tenemos una unidad con Dios. Una unidad con el Espíritu es lo primero que debe existir para ver una unidad con Dios. Y el Espíritu viene en el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hermanos, no quiero quitar mucho de su tiempo, pero abran sus Biblias en Gálatas 5, 22 y 23. Los frutos del Espíritu Santo descritos en Gálatas. Gálatas 5, 22 y 23. Y estamos a punto de terminar nosotros. En toda la santa palabra de Dios, los frutos del Espíritu Santo producen unidad. Todo el obrar del Espíritu Santo produce unidad, hermanos. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay unidad. Amén. Asombroso. Y los creyentes somos responsables de fomentar, de guardar, de vivir en unidad todos los días de nuestra vida. Aunque eso implique sufrir, si Dios te da un principio en su palabra para estar unido con Él, para ser una buena esposa, a veces sabrás de aguantar a tu viejo, pero eso guardará, la obediencia a Dios guardará una unidad con Dios mismo, con su Espíritu. Pues al final, ¿quién es el único que puede cambiar a tu pareja? Dios lo va a hacer. Esos son los padecimientos. Venir a la iglesia a veces acarrea conflicto contigo mismo, pero padece esos conflictos. Vente a la iglesia. Eso es padecer por el nombre de Cristo. Ya hablo de padecimientos que yo creo que muchos vivimos, pero en comparación a lo que Pablo vivió, pues nadie hemos sido apedreados todavía, picados por serpientes, mordidos, ¿verdad? Todavía no hemos padecido grandes sufrimientos, pero aún así lo que sufres se vive por Cristo. Gálatas 5, 22 y 23, ¿cómo dice? Mas el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Y esos frutos del Espíritu Santo producen unidad. Los creyentes debemos de vivir experimentando los frutos que el Espíritu Santo nos puede dar para poder vivir y sustentar lo que nosotros creemos que debe de ser la unidad en el Espíritu con Dios y con los demás. Nada va a poder hacer que tengamos tal unidad más que el Espíritu Santo y los frutos de Él. Solo el Espíritu Santo puede crear en ti amor por los demás, gozo, gozo. Quiero mencionarles algo rápido. El gozo es una de las cosas más grandes que yo me he dado cuenta y puedes ver en la vida de un cristiano cuando trabaja en la obra de Dios. Cuando ese cristiano lo ves que a pesar de que es pesado, después de una jornada de trabajar, este cristiano viene y todavía hace una labor para los hermanos de la iglesia de una manera contenta. ¿Puedes ver su gozo? Solo el Espíritu Santo puede hacer que alguien esté gozoso en medio de un trabajo.
en medio del cansancio, ves que la persona tiene un gozo que dice, Señor, ¿cómo puede venir este gozo? Solo Dios lo puede hacer, querido hermano. Y eso es algo bien maravilloso que yo he visto en muchos de ustedes. Gloria a Dios que lo he visto en muchos de ustedes. Que a pesar de sus jornadas de trabajo, vienen y trabajamos para la obra de Dios o hacemos algo y andan contentos, andan gozosos. Y se puede ver ese gozo. Y eso me alegra porque sé que eso viene por parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que genera el gozo en la vida de alguien y que ese gozo nos da la oportunidad de estar contentos para estar en unidad con alguien. Eso es tremendo. El amor, cómo nos amamos, cómo por amor se hacen ciertas cosas en nuestra vida, en la iglesia. El amor, gozo, la paz. Hay hermanos que unos tienen un temperamento más se podría decir un temperamento más fuerte, pero un carácter más débil, porque el carácter no les ha ayudado a controlarse, a tener dominio propio, pero su temperamento los hace que se alteren. Y sin embargo veo que hay otros hermanos que respuesta blanda apacigua la ira. Dice la palabra de Dios que la ira del hombre, ¿verdad?, no obra la justicia de Dios. Así es que nosotros nos damos cuenta que los frutos del Espíritu Santo crean un ambiente necesario para que la unidad sea real entre nosotros. Nuestra naturaleza no es ser unidos. Que no te sorprenda si alguna vez entre nosotros ves un acto de desunido, de falta de unidad. Porque tú y yo no somos naturalmente, por el pecado, seres que fomentemos la unidad. Solo con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo y los frutos en nosotros, podemos vivir tal unidad del Espíritu como la Biblia lo dice. Hay matrimonios en la iglesia cristiana que no se llevan ni bien ellos mismos. A veces yo pregunto, pues, ¿para qué te casaste? Pues prácticamente es como decir, ando buscando una esposa con quien pelear. ¿Qué sentido tiene? Pero eso pasa, no porque no se amen, no porque no quieran tener una familia, sino porque necesitamos concentrarnos en que el Espíritu Santo estemos nosotros desarrollando esos frutos en nuestras vidas. Porque es cierto que nadie es perfecto, ni ella ni él. Pero si yo tengo amor por parte del Espíritu Santo, entonces voy a amarla. Si algún día me grita, pero yo tengo la paciencia, entonces voy a tener la templanza también, la mansedumbre, el gozo. Es importante la unidad. Guardar la unidad no es sencillo, ni vivir en ella. Pero la Escritura nos anima a que nosotros vivamos cada día como Dios dice en su palabra que debemos de vivir. Será en ese momento, al vivir, al desafiarnos y poner en práctica su bendita palabra, que podremos conocer la unidad que tenemos con Dios mismo. Al poner en práctica su palabra con mi esposa y con los hermanos de la iglesia, conoceré la unidad del Espíritu con mis hermanos y con mi esposa. Es importante que comiencemos a buscar esta unidad como un objetivo común en nuestra iglesia, entre una pareja. Hablo a las parejas que están aquí. Busquen la unidad del Espíritu como pareja, como iglesia. ¿Qué dice Dios de tal tema? Amada mía, o querida, o como tú le digas, gorda, no lo sé, patito, pollito. ¿Qué dice Dios respecto a este tema? Esto dice: amado mío, mi Señor. Y entonces leemos acerca de congregarnos. Entonces ambos debemos de creer lo que la palabra de Dios dice.
Si la palabra de Dios dice que Dios al que ama disciplina, ambos debemos de creer en la disciplina. Ambos. ¿Y cuántos padres no creen en la disciplina? Uno está a favor y otro está en contra. ¿O llevamos a elecciones? ¿O cómo está la cosa? Debe de haber unidad. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y todo esto no discutiendo. La Biblia dice ahí, dice la Escritura en el capítulo 4 de Efesios, verso 3, y con esto termino: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, no teniendo contienda. Es lo que Dios dice, amén. ¿Por qué contender? ¿Por qué pelear? ¿Por qué debatir? Si al final esto dice Dios, es lo que debe de ser. Y entonces mira, verás matrimonios, wow, llevarse de una manera genial, porque creen lo mismo, creen lo que la palabra de Dios dice, viven como la palabra de Dios dice que debemos de vivir. Ves hermanos que tienen un conflicto interno dentro de la iglesia, pero verás que tanto uno cree en el perdón como el otro cree en la reconciliación, y entonces llegarán a amarse, a estar juntos. No importa, por eso la Escritura dice: ¿hasta cuántas veces debo de perdonar o perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Debe de ser la idea del cristiano una práctica común de perdonar. O sea, debemos de perdonar ilimitadamente. Pues ¿acaso el perdón de Dios se limita? ¿O tiene un límite el perdón de Dios? No. Es importante atesorar y guardar lo que Dios nos dice en su palabra y permitir que el Espíritu Santo esté produciendo en nosotros sus frutos. Atesorarlos y guardarlos es quizás el mayor de los retos el día de hoy. Yo les animo a que ustedes vivan siempre analizando su comportamiento, su vida, sus acciones, hermanos, con lo que la palabra de Dios dice. Y de esa manera podremos percibir si la unidad que tenemos con el Espíritu, con Dios mismo, es real. Pues al final, solo de esa manera se forman los cristianos el día de hoy. Muchos dirán una cosa, otros dirán otra cosa, pero la Escritura dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. El día de hoy, la propia unidad del Espíritu, la propia unidad con Dios mismo, se basa en la medida que nosotros vivimos su palabra. Lo demás Dios lo hace en nosotros, amén. Él produce, Él convence, Él nos enseña, nos guía, Él redarguye, Él restaura. El Espíritu Santo hace esa obra en nosotros. Les animo a que veamos lo que vivimos a la luz de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bendito y Señor nuestro, no es fácil, habrá padecimiento, querer vivir como tu palabra dice y anhelar vivir como vivió Cristo, como vivieron tus grandes siervos, no es sencillo. Pero nuestro Señor decía que podemos imitarlo, podemos vivir como Él. Aún siendo naturalmente pecadores, pero podemos vivir cosas espirituales. Podemos vivir viviendo, Señor, tu palabra. Mi deseo en esta mañana es que cada uno de mis hermanos pueda vivir en unidad contigo, bendito Dios, en unidad con tu Santo Espíritu, y que tal unidad se pueda experimentar también mutuamente entre nosotros como iglesia. Pero aún más allá, pues al final debe de comenzar todo esto en la familia, que esa unidad con Dios y la unidad con el Espíritu se pueda vivir en la familia, en el individuo, en la persona,
en cada uno de nosotros. Porque si hay una unidad contigo, bendito Dios, en todo lo que es tu palabra, en lo que tú nos mandas y nos dices, lo que nos enseñas y nos instruyes en ella, podremos ser las mejores esposas y podremos ser los mejores esposos. Podremos ser los mejores hermanos en Cristo, los mejores siervos, puesto guiados por ti, guiados por tu Espíritu, guiados por vivir lo que tu palabra dice, no nos podremos equivocar. Pero vivir lo que tu palabra dice no es sencillo y necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que cada día nos ayudes a esforzarnos. Y Padre Santo, si no podemos, ayúdanos tú, pon el querer como el hacer en nosotros, te lo suplicamos, rendimos nuestras vidas para que tú obres en nosotros. Pues nos consideramos débiles, Señor. Nos consideramos que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y Señor, todos los días podemos cometer pecados, errores en nuestra carne. Ayúdenos, bendito Dios, a estar unidos con usted en propósito, en todo sentido. Y lo demás llegará por añadidura. Los que tengan una necesidad, podremos sentir lo que el hermano Darío explicaba en esta mañana. Podremos sentir de que la promesa ya está ahí. Lo que tú nos has hablado y nos has enseñado, lo podremos creer de una manera más firme, pues estamos unidos a ti. Los jóvenes que tienen una necesidad, no sé cuál sea, pero vendrá la respuesta a esas oraciones, porque Dios lo ha prometido en su palabra. Los jóvenes que anhelan, tú sabes lo que cada uno de los jóvenes de esta iglesia desea en su corazón. Y tu palabra dice, ven y deleítate en Jehová. Ese deleite me suena a unidad, me suena a vivir como Dios quiere que debemos de vivir, que te goces viviendo como Dios dice, y entonces Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así es que, Padre Santo, ayúdanos a todos aquí en esta mañana a poder vivir en unidad, para poder vivir mejor con nosotros mismos, entre nosotros, como nuestros matrimonios, a vivir de una manera como tu palabra lo dice. Lo lograremos estando siempre unidos a ti en espíritu, Señor. Gracias por esta unidad del Espíritu que produce, Señor, en nosotros día a día. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, te glorificamos y te damos todo honor, la honra y la gloria. Amén.